Como todos sabemos, la familia es la base de la sociedad. Pero si las cosas dentro de nuestra familia están mal, vamos a terminar cantando aquella canción. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Pero no creen que todo se va a derrumbar solamente dentro de mí, sino que todo se va a comenzar a derrumbar también en la sociedad. Esta prédica te va a servir bastante, porque vas a aprender a tomar más conciencia y a valorar mucho más a tu familia. Y si vos pones en práctica lo que ahorita vamos a hablar, ya vas a ver que todo va a comenzar a cambiar. Te vas a sentir mejor, vas a disfrutar más esos momentos con ellos, que posiblemente estaba desperdiciando por no saberlos valorar. Y vas a ser alguien que va a transmitir cosas positivas a tu familia. Y no solamente a tu familia, sino que también a tus amigos. Vas a ser una persona más feliz. Pero tenés que tener bien claro algo. Que si estás mal en tu familia, vas a estar mal en todos los lugares. Cuando estás bien con tu familia, todo lo demás va a resultar mejor. Hay personas que a veces dicen, yo no quiero estar dentro de mi casa, porque dentro de mi casa es un infierno estar ahí. Estos males se comienzan a originar cuando la paciencia comienza a fallar. Ojo en esto, cuando la paciencia comienza a fallar, es cuando los males comienzan a llegar. En este tema de lo que te voy a hablar es precisamente de eso, de la paciencia y el amor en la familia. Y si te fijas, todos en la familia van tras una meta. Aunque posiblemente no siempre se reúnan para pedir por lo mismo, la mayoría de veces todos van tras una meta. Por ejemplo, si en la familia la situación económica está mala, todos comienzan a pedirle a Dios para que la situación económica mejore. Comienzan a buscar más trabajo, comienzan a hacer una cosa y otra a manera de aportar más a la casa. Cuando alguien está enfermo, todos se reúnen para pedir la sanación de alguien. Y todos se unen más, se demuestra más amor. Cuando alguien está un poquito durito para convertirse, la familia se reúne y comienza también a pedirle a Dios por la conversión de un ser querido, para que las cosas mejoren, para que esa persona se haga un poquito más sensible a Dios. Y así hay tantas cosas por las cuales la familia siempre va tras un mismo ideal, que hace que la familia en cierta forma se vaya uniendo. Pero el problema es cuando llega la impaciencia. Y cuando llega esta impaciencia, que es cuando no se consiguen rápido las cosas que yo le estoy pidiendo a Dios. Le pido salud, le pido conversión, le pido mejoría en mi situación económica y las cosas no comienzan a cambiar. Las cosas siguen igual. Y ahí es donde entra este problemita. Primer punto para no estar ahí con eso de que quizás Dios no me va a ayudar, que no. Hay que saber algo. Todo está dentro de un plan de Dios. Dios sabe bien lo que va a hacer contigo. Bien sabe Dios. Y de esto desde tiempos muy antiguos nos podemos dar cuenta cómo una familia, que era la familia de Israel, era todo un pueblo, todos estaban pidiendo por lo mismo. Y pedían a Dios que fueran liberados del pueblo de Egipto porque estaban siendo oprimidos por ellos. Y esto lo podemos ver en el libro de Éxodos capítulo 13, del versículo 17 al versículo 18. Éxodo capítulo 13, del 17 al 18. Cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios
no los llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era más corto, pues dijo: no sea que, al verse atacado, el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Dios hizo rodear al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Palabra de Dios. Aquí dice algo bien importante en el versículo 18. Los israelitas salieron bien equipados. Ahora yo te digo, comienza a equiparte porque el camino, porque el tiempo que vas a tener que aguantar a tu familia es largo. Entonces, comienza a equiparte bien. Desde ya te lo digo, cada uno tiene su manera de pensar diferente. Cada uno tiene diferente criterio. Entonces, nos conviene comenzar a equiparnos bien. Y los misterios de Dios son tan grandes que Él dijo: si les doy rápido lo que me están pidiendo, ellos no van a valorar lo que yo les estoy dando. Entonces mejor voy a hacer que les cueste un poquito más, porque cuando ya lo tengan, lo van a valorar. Y de ser un camino corto, que aproximadamente duraba unas cuantas semanitas de recorrido, Dios lo llevó por un recorrido de 40 años. 40 años. Y aguantar 40 años con una familia numerosa y donde cada uno tenía su propio capricho, no era cuestión fácil. Pero Dios tenía un plan. Y lo que Dios quería en este recorrido era que esta familia, que era todo un pueblo, aprendiera a convivir como familia. No que se agarraran a pleitos, sino que aprendieran a convivir como familia. Y Dios sabía que por medio de este desierto era donde las virtudes de cada uno de ellos iban a poder salir a la luz. Virtudes como la paciencia, como de aguantarse y aceptarse uno con otro. La virtud de la perseverancia. Seguían caminando. Aunque las cosas no eran fáciles, pero seguían caminando. Habían discusiones, habían cosas difíciles, pero seguían avanzando. Y muchas veces también para Moisés, que era el que estaba al frente de ese pueblo, no eran fáciles las cosas. Y cuando el pueblo estaba haciendo cosas que no eran correctas y Moisés tenía que salir a reprenderlos, muchas veces estallaba en cólera. Y él tuvo que aprender que la paciencia primero tenía que tenerla con él mismo. Escuchen bien esto, papás, mamás, los que están al frente de un hogar, a cargo de un hogar. La paciencia primero tenemos que tenerla con nosotros mismos. Moisés había ido a hablar con Dios, 40 días de recorrido, 40 días estando en el monte, 40 días de ayuno, de sacrificio, de oración. Y cuando baja con las tablas de la ley, va viendo que el pueblo estaba adorando ídolos. Tenía razón Moisés para enojarse, tenía razón para reprenderlos. Pero ¿cuál fue el problema de Moisés? Que Moisés agarró las tablas de la ley y las quebró. ¿Qué le tocó a Moisés por haber quebrado las tablas de la ley? Tuvo que volver a hacer todo el recorrido que había hecho antes para volver a tener las tablas de la ley.
Hubiera reprendido, pero no hubiera quebrado mejor las tablas. Y muchas veces así pasa, cuando la persona va a reprender y con justa razón a las personas que están a cargo de él. Pero la ira a veces hace que explotemos, quebramos las tablas de la ley y después toca volver a hacer lo mismo para volver a reparar lo que hicimos. Hay que tener paciencia con uno mismo. Cuando la ira esté comenzando ahí a fluir, calma. Hay que parar eso. Paciencia conmigo. Y hay que entender de que las demás personas posiblemente no logren comprender lo que yo estoy viviendo. Y cuando vean los papás que los hijos están ahí, más cuando son pequeños y están ahí pidiendo una cosa y pidiendo otra, tengan paciencia porque ellos no logran comprender lo que estás viviendo, las dificultades que están teniendo. Pero la paciencia va a hacer que las cosas no se arruinen con un acto de impulso, sino que todo con calma. Y así también pasa con el pueblo que a veces se desespera, con los hijos que a veces se desesperan y comienzan a pedirle a sus papás que por qué no les da tal cosa. Y no logran entender de que no todo depende de sus papás, sino que depende de lo que Dios les quiera dar. Y viene Moisés y se va a hablar con Yahvé y le dice, mira, este pueblo casi me apedrea porque no le doy lo que necesita, que es agua, que es pan. Y Yahvé le da lo que necesita, que están pidiendo. Pero el pobre Moisés estaba, Señor, ¿y aquí qué hago? Pueblo, sean comprensivos, sean pacientes. Y estás ahí diciéndole a tu papá que te dé tal cosa porque si no, tranquilo, paciencia. Si él quisiera ya te lo hubiera dado, pero no todo depende de él, sino que Dios sabe cómo te lleva. Y hay cosas que pedir, que exigir de que ni son necesarias. Yo necesito tal celular y te vas a morir por no tenerlo. Por las cosas necesarias sí hay que pedirlas a Dios. Tranquilo. Paciencia. Tanto Moisés como el pueblo pueden perder rápido la paciencia. Y hay veces que a las personas que les hemos dado nuestra confianza también nos fallan. Y cuando estas personas nos fallan, todo se derrumbó. Ahí decimos eso, todo se derrumbó. Porque Aarón tenía la confianza de Moisés. Y cuando Moisés baja del monte para ver cómo estaba el pueblo, resulta que Aarón era cómplice de las cosas que el pueblo estaba haciendo. No es correcto eso. Pero cuando yo veo que alguien me ha fallado, tengo que respirar hasta 10 y decir, paciencia, paciencia. Si no, las cosas van a resultar más difíciles. Paciencia. Unos están más crecidos en la fe o más maduros como personas y otros todavía les falta un recorrido de 40 años quizás. Y a otros les falta un recorrido. Se van quedando atrás. Hay que aprender a aceptarse unos con otros. Hay que aprender a tolerarnos unos con otros. Por eso te digo, comenzá a equiparte bien. Comenzá a equiparte bien. Porque cuando te entra la impaciencia, te comenzás solo a quejarte, que porque ellos son aquí, que porque ellos son allá. Y de tanto que te pasás quejando de ellos,
como le pasó al pueblo de Israel, que también se comenzó a quejar y a quejar y a quejar. Y eso podemos verlo un poquito más adelante, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo del 5 al 9. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5 al 9. Y viene el pueblo y le dice a Samuel: mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, asígnanos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran: danos un rey para que nos juzgue, y oró a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reines sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho a ti también. Escucha sin embargo su petición, pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Palabra de Dios. Ellos querían un rey como todos los demás. Ya no estaban conforme con lo que tenían, y eso que era Dios mismo quien guiaba a ese pueblo, pero ellos querían estar igual que otras naciones, igual que otros pueblos. Y así es como nos pasa a veces a nosotros. Empezamos a desear tener una familia diferente, como la de fulanito. Y así es como muchas veces nos pasa, que comenzamos a desear tener una familia quizás diferente a la que tenemos, como la de aquel, como la de mi amigo. Ay, es que si yo tuviera unos papás como los de mi amigo, todo fuera diferente. O al contrario, si mis hijos fueran como aquellos, así, aplicados, devotos, todo fuera diferente. Pero así como son, no. O decimos que yo que hubiera querido tener un hermano diferente, un hermano diferente. Es que yo hubiera querido. Y nos comenzamos a quejar. Lo mismo que el pueblo de Israel. Y eso de estar comparando con otras familias hace que ya no estés conforme con lo que tenés, conforme con lo que sos. Y estás anhelando aquella familia. Es que si fuéramos como aquella familia, pero es que te voy a decir algo. No sabes realmente también cómo esa familia está viviendo. Estás anhelándolos, pero ya los problemas internos no los conoces. Y quizás estás también cayendo en el error de que los problemas o las incomprensiones que hay en tu familia comenzás a divulgarlo con medio mundo. Mira lo que hizo San José con la Virgen María. Cuando él vio que no entendía lo que estaba pasando con la Virgen María, él decidió repudiarla en privado. En privado, no en público. Y muchas veces uno lo que hace es ir a publicar. Y como uno comienza a publicar todo lo que está pasando en familia, todos te comienzan a dar malos consejos. Y uno comienza a agarrar esos malos consejos que te dicen: es que mira, vos mejor alejate de tu familia, vos haces tal cosa. No te conviene tenerlo cerca. Y ahí es donde comenzás a comparar con otros. No sabes también cómo están las otras familias. Tal vez están hasta peor que cómo estás vos con la tuya. Vivir deseando lo que no tenemos nos hace personas infelices y amargadas. Infelices y amargadas. No hay que vivir anhelando tanto lo que no tenemos. Mejor, valoremos más las cosas que tenemos. León Tolstoy decía algo bien interesante.
Y decía que el secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere hacer, sino querer siempre lo que se hace. En otras palabras, yo te lo digo así. El secreto de tu felicidad no es que pases anhelando ser como otras familias o haber pertenecido a otras familias, sino que el secreto de tu felicidad es aprender a valorar la familia que ya tenés. Y mira que por más que te pases quejando y quejando y hagas berrinche por las cosas que estás pasando con tu familia, no hay vuelta de hoja, no los vas a poder cambiar. Y van a seguir ahí siendo tu familia a pesar de las cosas que tengan, siempre van a ser tu familia. Por eso te decía a un principio, equipate. El camino a recorrer con ellos es largo. Equipate bien. Equipate de paciencia. Equipate de perseverancia. Equipate de humildad, porque la humildad es bien necesaria. Equipate de estas cosas que te van a contribuir para poder llevar la fiesta en paz. Pero la pregunta aquí es, ¿de qué te estás equipando? A ver, ¿de qué te estás equipando? Si te estás equipando de cosas negativas, las cosas se te van a ir complicando cada día más, se te van a ir ahí complicando. Las cosas malas rechazarlas y agarrar un buen equipo que te aguante. Y vos conoces bien cómo es cada miembro de tu familia. Y al conocerlo bien, vos vas a decir, de aquel tengo que equiparme para ser más paciente con él. Del otro tengo que equiparme para ser más condescendiente. Con la otra tengo que también equiparme para tener un poquito más de humildad. Y así, porque si te comenzas a equipar a decir, con el otro yo no me voy a dejar de ese, ya vas mal, ya vas mal. Y como no te sentís conformes con ellos, estar así, inconforme de ellos y pasarte quejando, lo que hace es que te vas a quedar enfocado en sus defectos, en vez de sacar a luz sus virtudes. Dale la vuelta al disquete, mira la otra cara de la moneda. Comenzá a partir de ahora a ver las cosas buenas que tienen. ¿Qué cosas buenas te aportan? Y vas a ir aprendiendo bastantes cosas. Y vas a ir creciendo como persona. Y sobre todo, vas a ir creciendo en el amor a tu familia. Pueden tener un montón de defectos, pero cuando vos lo has necesitado más, ahí han estado siempre. Y si no han estado siempre, posiblemente con un cambio de actitud tuya, va a ser que las cosas comiencen a cambiar y esas personas se comiencen también a acercar más a ti. Según como yo perciba mi entorno, es como yo me voy a comportar. Y según mi comportamiento, eso va a influenciar para que mi entorno comience a cambiar, sea diferente. Y a las familias, ¿qué es lo que le hace falta entonces para poder tener paz en medio de la tormenta, como dice la alabanza? ¿Qué es lo que a la familia le hace falta para tener paz en medio de la tormenta? Es un ingrediente lo que le falta. Y en las primeras comunidades se notaba bien esto. Un ingrediente. Y en las primeras comunidades. Y las primeras comunidades lo tenían bastante.
Y ese ingrediente es tener al Espíritu Santo. Veamos cómo en Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo estas primeras comunidades, a pesar que estaban viviendo en un contexto tan difícil, ellos podían tener paz en medio de la tormenta. Como familia ellos estaban llenos de paz. Y esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31. Y dice así: las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, pues se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Llenas del Espíritu Santo. Cuando una familia le falta estar en comunión con el Espíritu Santo, las cosas se comienzan a complicar y estos dones que el Espíritu Santo te da, como es la paz, no lo vas a tener. Y para poder ser pacientes y tolerantes en tu familia, con los demás, entonces necesitas tener la presencia del Espíritu de Dios. Y siempre aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, un poquito más atrás del que les acabo de leer, en el versículo 42 al versículo 47, nos narra algo bien importante sobre las primeras comunidades, que si con tu familia lo pones en práctica, las cosas sí van a comenzar a cambiar y van a tomar más sentido. Todo esto que estamos hablando va a tomar más sentido. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Acudían diariamente al templo. Si con tu familia no están acostumbrando a ir al templo, al menos los días que se tiene que ir al templo, si no acostumbran ir a misa los domingos, si no han querido tomar la costumbre de ir a adoración al Santísimo los jueves, las cosas van a comenzar a complicarse un poco más. Pero si ustedes toman la decisión, en por lo menos esos 2 días, tomarlos para poder irle a adorar a Dios, todo va a comenzar a cambiar. Porque todos van a tomar o van a tener un solo sentir. Tenían un solo sentir esta comunidad. Pero lo que pasa es de que a veces cada quien tiene diferente sentir. Cada quien tiene un diferente capricho. Y como no hay unión, es más fácil que comiencen las discusiones y comiencen los pleitos y te vayas equipando de cosas difíciles. Pero si ustedes toman la decisión como familia de acudir constantemente a las enseñanzas de los apóstoles, escuchar las prédicas, si ustedes acuden a los sacerdotes, a los predicadores, a escuchar esos mensajes que Dios constantemente les da, eso va a caer en tierra fértil a medida que ustedes formen un solo sentir. A medida que ustedes vayan juntos a la fracción del pan, acostúmbrense a comulgar. Acostúmbrense a ir al templo juntos. Y los prodigios que ustedes van a ser prodigios con los cuales van a poder glorificar a Dios. ¿Y las personas? ¿Qué quieren ustedes?
Que las personas digan, uy, esa familia es y por demás, solo peleando pasan. O que digan, esa familia al menos está luchando por estar juntos, por estar siempre unidos. Dan un buen testimonio, dan un buen aroma. Pero eso depende cómo juntos, como familia, tomen decisiones concretas. Acuérdense que si un miembro está malo, todo el cuerpo está malo. Pero si todo el cuerpo está bueno, todas las cosas van a marchar bien. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Vean aquí algo bonito. Todos los creyentes, dice, estaban de acuerdo y tenían todo en común. Es que esto es mío. Lo que es mío nadie lo tiene que andar tocando. Yo no presto mis cosas porque por eso yo no me meto con las cosas de los demás. Ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Ya comienzan las divisiones. Claro que hay que respetar las cosas que no es de uno. Pero eso no significa de que no las voy a poder yo prestar. Y miren cómo dice que todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Aprendan a compartir. Que cuando uno comienza a compartir con los demás también comienzan a compartir con uno. Y cuando comenzamos entre todos a compartir, ¿qué se comienza a formar? Se comienza a formar la unión. Y por ende todos, poco a poco, comenzamos a tener un solo sentir. Y cuando digo un solo sentir, me refiero a un mismo espíritu, como dice aquí la palabra. Todos tenían un mismo espíritu. Y ese espíritu estaba tocado por el Espíritu de Dios. Llena a tu familia de la presencia de Dios. Pero para eso, da vos el primer paso en ser tocado por Dios. En dar pasos de fe. Y la iglesia, siempre pensando en el bienestar de la familia, nos dice lo siguiente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2233. Numeral 2233. Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. El que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Querés que tu familia forme parte de la familia de Dios? Entonces, comiencen en cumplir la voluntad del Padre. Comiencen en hacer las cosas bien. Y a tenerse paciencia unos con otros como Dios lo ha tenido constantemente con ustedes. Valora lo que tenés. Dios te lo ha dado porque es lo mejor para ti. Tienen defectos, tienen problemas, pero es tu familia. Y tu familia siempre va a ser tu familia. ¿Que hay enojos? Sí hay enojos, pero hay amor. ¿Que hay pleitos? Sí hay pleitos, pero hay amor. ¿Que muchas veces hay incomprensiones? Sí hay incomprensiones, pero hay amor. Entonces en este momento sé efusivo como hizo el papá con el hijo pródigo. Cuando llegó a donde él, salió corriendo, lo besó y no habló de su pasado ni los problemas que habían tenido, sino que se enfocó en el presente.
y le mostró el amor que le tenía a su hijo. Muchas veces en tu familia son como en la película de Pedro Infante, Los Tres Garcías. Entre ellos se podían pelear y todo, pero no dejaban que nadie se metiera con uno de ellos. Así es. Si no, solo mira cómo te pones cuando tocan a uno de los tuyos. Cómo saltas a defenderlos. Hay amor. Sé efusivo con tu familia y anda a demostrarles ese amor que les tenés a pesar de las cosas. Y hace lo mismo que dice aquella canción. Acércateles, abrazales y comienza a decirles: ya olvidé, ya olvidé, ya me olvidé de eso que me hiciste. Borrón y cuenta nueva y hagamos un nuevo comienzo. Ya me olvidé. Acércateles y mostrarles el amor que les tenés. Vamos a orar ahorita por tu familia. Y vamos a decirle a Dios: Señor, te pedimos en este momento por la familia de estas personas que me están escuchando. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y que enciendas en ellos el fuego de tu amor. Ayúdanos, Señor, a ser más pacientes con nuestros seres queridos, a saber que muchas veces fallan, pero por ignorancia. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón semejante al tuyo, a ser capaces de perdonarlos y de reconciliarnos con ellos, porque es la familia que tú nos has dado. Te damos gracias por habernos puesto, por habernos plantado en este lugar, que muchas veces nos han dado ganas de salir corriendo y buscar a otras familias y nos hemos querido comparar con ellos, pero es porque no hemos comprendido que la familia que tenemos es lo mejor que nos ha podido pasar. Bendícelos y bendice sus proyectos. Bendice nuestras relaciones. Y ayúdale, Señor, a todas aquellas personas que no están valorando lo que tienen, que no están valorando a la familia que tienen. Ilumínanos a todos, Señor, para que no caigamos en ese error de preferir un celular o preferir la televisión o cualquier otra cosa que son distracciones y que eso hace que nosotros vayamos perdiendo el valor de nuestras relaciones familiares. Te lo pedimos a ti, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor, junto con la intercesión de la Virgen María y San José, para la mayor honra y gloria de tu nombre, por los siglos de los siglos. Amén.